Dar comienzo al pleno. En primer lugar, se incorpora ya, ahora sí que estamos ya los 25, se incorpora el señor Delgado. Así que, como decía, que en primer lugar felicitarles el año nuevo y que este año sea productivo para todos en el trabajo diario que llevamos en esta Diputación y en nuestros ayuntamientos. Así que vamos a dar comienzo, como decía, a este pleno. En primer lugar, resoluciones dictadas por la Presidencia. Señor secretario. Se da cuenta de las resoluciones dictadas por la Presidencia y por las vicepresidencias primera y segunda en el mes de diciembre de 2024, del número 6.073 a 6.701, ambos inclusive, y que han estado a disposición de los miembros de la Corporación desde la convocatoria de la sesión. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos al segundo punto del orden del día, que son las mociones de urgencia y una declaración institucional de apoyo y defensa a la tauromaquia popular y las tradiciones y ritos asociados a ella en la provincia de Soria. Para la lectura de esta declaración institucional tiene la palabra el diputado de Cultura. Cuando quiera. Muchas gracias, presidente. Vamos a leer la Declaración Institucional de Apoyo y Defensa a la Tauromaquia Popular y las tradiciones y ritos asociados a ella en la provincia de Soria, con la siguiente exposición de motivos. La provincia de Soria mantiene un arraigo indudable con la cultura ganadera, constatada por muestras como las pinturas de los abrigos de Balonsadero o las dehesas que en todos nuestros pueblos mantenían reses que sustentaban la economía familiar. Así, desde la celtiberia hasta nuestros días, se ha conservado el conocimiento y el respeto a un modo de vida con el que estamos ligados de manera indisoluble. Es por ello que los ritos y juegos del toro, nombrados en sus estudios antropológicos por Ortega y Gasset o Álvarez de Miranda, tengan un singular arraigo en nuestra tierra. Dentro de este contexto, la tauromaquia popular y sus tradiciones representan un patrimonio cultural inmaterial de incalculable valor para la provincia de Soria y para la región en su conjunto. Estas manifestaciones forman parte de la identidad cultural y social de nuestros pueblos, transmitidas de generación en generación como legado vivo. Entre estas tradiciones se encuentra el toro jubilo, una manifestación cultural de raíz ancestral que combina los ritos simbólicos y religiosos con la participación de la población. El toro jubilo ha sido reconocido históricamente como un elemento esencial del patrimonio inmaterial de Medinaceli y de la provincia de Soria, una tradición recogida como un derecho de los vecinos de la villa en múltiples documentos, como el que en 1490 recoge la libertad de los vecinos pecheros de Medinaceli para correr un toro jubilo, entre otras particularidades, con la condición de que el toro debe quedar vivo y sin lesión alguna, dato que se ve ratificado en otro documento de 28 de agosto de 1898, en el cual el alcalde de Hielo contesta al de Medinaceli diciendo que tiene reses vacunas aptas para celebrar el toro jubilo, pero advirtiéndole que se ha de procurar que no sean maltratadas ni antes ni durante la lidia. Pese a estos datos históricos y que el animal sigue de manifiesto en cuidados como la cobertura de barro o la colocación de la gamella de madera y paños húmedos, en los últimos años su celebración ha sido objeto de restricciones, hasta tal punto que se ha puesto en riesgo su continuidad. La tauromaquia, reconocida como patrimonio cultural por la legislación española, y tradiciones como el toro jubilo, no solo son expresiones artísticas y rituales, sino elementos diferenciadores que mantienen el sentido de pertenencia al territorio y el arraigo de la misma manera que también ejercen de motores económicos y turísticos que generan empleo y dinamismo en el medio rural. En un contexto de despoblación, como el que afecta a nuestras localidades de la provincia de Soria, estas tradiciones son fundamentales para mantener vivas las costumbres y fortalecer los lazos. Es deber de las instituciones locales, provinciales, regionales, nacionales y europeas proteger y promover nuestras señas de identidad, garantizando el derecho de los ciudadanos a disfrutar de sus tradiciones en un marco de legalidad, respeto y cuidado por los animales, pues así lo establecen los artículos 2, 3 y 5 de la Ley 18/2013, la Convención de la UNESCO sobre la protección y la libertad de la diversidad de las culturas y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, cuyo artículo 13 dice que, a pesar de velar por el bienestar animal, los Estados deben respetar y proteger las culturas regionales y los rituales religiosos. En particular, exigimos que la fiesta del toro jubilo de Medinaceli, el reconocimiento de la fiesta del toro jubilo de Medinaceli como patrimonio cultural
manifestando esta institución que es una expresión cultural, que forma parte de la tradición e historia de toda esta zona. La declaración como bien de interés cultural para preservar y garantizar su continuidad con respeto a la normativa vigente y a los derechos de los participantes, así como el bienestar animal, ya que es una de las tradiciones más emblemáticas de la provincia. La defensa con el compromiso de proteger, mantener y promocionar todas las tradiciones populares de cada uno de nuestros pueblos, los festejos populares, eventos taurinos y cualquier otra manifestación cultural que sea representativa de la identidad de esta provincia como un derecho de nuestros pueblos. El apoyo institucional de las administraciones regionales, nacionales, para mantener y reforzar las medidas de apoyo a la tauromaquia, así como el resto de tradiciones populares, fomentando la participación principalmente entre las generaciones más jóvenes, mediante su divulgación y promoción, que les otorguen el valor histórico, artístico y social que tienen para nuestra provincia. La oposición a cualquier iniciativa que atente contra su preservación y continuidad. Por todo ello, acordamos instar a todas las administraciones a que se adopten las medidas necesarias para la defensa, promoción y recuperación del toro jubilo de Medinaceli. Impulsar el turismo cultural y rural, con el compromiso de incluir la tauromaquia y el resto de las tradiciones culturales, como el toro jubilo, dentro de estas estrategias de promoción turística que potencien este tipo de visitantes, contribuyendo al desarrollo económico y la fijación de población. La creación de una mesa de trabajo integrada por representantes de los ayuntamientos, asociaciones culturales, peñas taurinas y expertos en patrimonio cultural, con el objetivo de coordinar acciones para la defensa, promoción y adaptación de las diferentes tradiciones que, como el toro jubilo, se desarrollan en la provincia, garantizando su sostenibilidad y respeto a los valores culturales. Pues muchas gracias, Enrique. Muchas gracias, señor Rubio, por la lectura de esta declaración institucional, que, bueno, era una sensibilidad desde el día 16 de noviembre, cuando no se pudo celebrar en Medinaceli el toro jubilo, y que así lo manifestaron distintos grupos en las juntas de portavoces que hemos tenido, y que posteriormente, pues bueno, por no mezclar estas cosas o no quitarle la importancia que creemos todos que tiene, ¿no? Con los posteriores plenos que se celebraron de presupuestos, pues se acordó el dejarlo para este primer pleno del año, y yo quería también felicitar a todos los grupos por el trabajo que se ha hecho para que esas distintas sensibilidades vengan aquí unidas hoy como declaración institucional de apoyo y defensa a la tauromaquia popular y tradiciones y ritos asociados a ellas en la provincia de Soria. Se ha hecho un trabajo, como digo, de acuerdo para poderlo traer como declaración institucional, así que, sin más, se da por leída y bueno, pues como declaración institucional así queda reflejada. Vamos a pasar a otra moción que se había presentado. En este caso es una moción que presenta el Grupo Popular en la Diputación, motivada para revertir las obligaciones del registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejerzan hospedaje o alquiler de vehículos de motor. Como digo, es una moción que presenta el Grupo Popular y que, para su introducción y lectura, tiene la palabra su portavoz, José Antonio de Miguel. Pues buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, señor presidente. Paso a exponer la moción que en el día de hoy presenta el Grupo Popular de la Diputación en apoyo a la reversión y la eliminación de los requisitos que establece pues el decreto 933/2021 del 26 de octubre y que hasta el día 2 de diciembre pues había estado suspendido, había una moratoria, pero que desde el día 2 de diciembre está plenamente en vigor. España recibió el pasado año 2023 más de 85 millones de turistas internacionales, lo cual representó un 18,7% más sobre el ejercicio turístico de 2022 y un 1,9% por encima del año de la prepandemia, es decir, del año 2019. Según las últimas cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística, en los 10 primeros meses del año 2024, el número de turistas que visitaron España aumentó un 10,8%,
rozando los 82,9 millones, casi 83 millones de visitantes extranjeros, preveyéndose para el conjunto del año 2024 una cifra final de llegadas alrededor de 95 millones de visitantes hacia nuestro país. Al propio tiempo, durante los 10 primeros meses de 2024, el gasto total de los turistas aumentó un 16,8 sobre el 2023 y alcanzó los 110.984 millones de euros. Y las últimas estimaciones calculan una facturación superior a los 200.000 millones, que podría elevar la aportación de la actividad turística al PIB español en un más de un 13%. De otro lado, el sector turístico en nuestro país da empleo a alrededor de 3 millones de personas, solo en puestos de trabajo directos vinculados a las diferentes ramas turísticas. En este escenario y en línea con lo defendido con la agrupación soriana de hostelería y turismo, ASOTUR, la cual ha expresado su preocupación ante esta ley, ante este decreto, el Grupo Popular de la Diputación de Soria respalda su posicionamiento, donde la principal preocupación en la provincia de Soria, al igual que casi en el resto del territorio, es la intimidad de los turistas. Consideramos que recopilar, se dice pronto, hasta 31 datos de las personas, de los visitantes, vulnera su privacidad y complica la experiencia de los visitantes a nuestras zonas rurales. Además, también implica una mayor carga para nuestras pequeñas empresas que se ven obligadas a cambiar sus sistemas tecnológicos, lo que puede ser gravoso económicamente para nuestros alojamientos rurales y pequeños establecimientos. De este mismo modo, la ASOTUR se ha posicionado en contra de este Real Decreto, solicitando su revisión para adaptarlo a las necesidades reales del sector turístico de Soria, garantizando así la protección de los derechos de los viajeros y la viabilidad operativa de los establecimientos locales. Por las características de dispersión geográfica, la provincia de Soria debe posicionarse como un territorio que, aunque enfrenta retos significativos como la despoblación y la falta de infraestructuras, tiene un enorme potencial en sectores clave como el turismo. Sin embargo, este Real Decreto de registro de viajeros agrava las desigualdades existentes al no considerar las particularidades de provincias como Soria, que parten de una posición estructural de desventaja frente a otras regiones más favorecidas. Es fundamental defender políticas que no solo promuevan la igualdad formal, sino que reconozcan y compensen las condiciones específicas de nuestro territorio. Este tipo de normativa debería incorporar medidas adaptadas a las realidades rurales, como apoyo técnico y financiero para los pequeños alojamientos que representan la columna vertebral del turismo en nuestra provincia de Soria. Dificultades que incluso se ven cercenadas en aquellos sitios de turismo rural que ni siquiera hay cobertura de Internet y por lo cual mal pueden traspasar esas dos, porque se han doblado, comunicaciones al Ministerio del Interior por vía telemática. Para garantizar una verdadera igualdad de oportunidades, es imprescindible que la regulación turística incluya incentivos diferenciados para los territorios con baja densidad de población, que permita a nuestros empresarios competir en igualdad de condiciones con otras regiones más desarrolladas. En medio de esta coyuntura, ante los serios riesgos de poner en peligro la favorable evolución del turismo, hay que señalar que el Pleno del Congreso de los Diputados, el pasado miércoles 23 de octubre, aprobó una proposición no de ley a iniciativa del Grupo Parlamentario Popular relativa a la revisión y readecuación de la normativa derivada del Real Decreto 933/2021 del 26 de octubre, por el que se establecen las obligaciones de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejercen las actividades de hospedaje o de alquiler de vehículos a motor. Mediante un proceso de diálogo y consenso previo con el sector turístico español, instando, entre otras medidas, al Gobierno presidido por Pedro Sánchez a prolongar la suspensión de la aplicación del mencionado decreto
hasta tanto en cuanto se articulase algún mecanismo con los operadores afectados que sirviese para redefinir y consensuar el alcance de las obligaciones impuestas unilateralmente a los empresarios turísticos por parte del Ejecutivo Central Socialista. Esta propuesta, ratificada por el Senado en el pleno celebrado el 20 de noviembre, aprobada también a propuesta del Grupo Parlamentario Popular, instando al Gobierno a prolongar la suspensión de la aplicación de este Real Decreto para elaborar un nuevo desarrollo normativo consensuado con todos los actores afectados por el mismo y la adopción de diversas medidas para mejorar la capacidad competitiva del sector turístico español. A pesar del rechazo tanto del Congreso de los Diputados como del Senado, el Gobierno ha ignorado por completo ambos pronunciamientos, descartando ni siquiera considerar un nuevo periodo de prórroga para la entrada en vigor de esta compleja e inasumible normativa, incluyendo la recopilación y el reporte de información de más de 30 datos para reservas de alojamiento y alrededor de 60 datos para las correspondientes a alquiler de vehículos, que lastra de lleno la operativa diaria de miles y miles de pequeñas empresas de la cadena de valor turística, poniendo en riesgo con ello el funcionamiento de los flujos turísticos, a la par que generando serios interrogantes de índole jurídica y en materia de protección de derechos y de datos y de privacidad de los turistas y de los usuarios del arrendamiento. Cabe recordar a este respecto que por última vez el pasado viernes 4 de octubre el Ministerio del Interior, que dirige su titular Fernando Grande Marlaska, sostenía una reunión de trabajo improductiva con representantes de los sujetos obligados. Resultado de la misma, no se lograron avances ni arrancaron compromisos desde el Gobierno a la hora de clarificar por fin las condiciones de aplicación de una normativa que desde su primera aprobación en el año 2021 lleva suscitando una gran controversia social, unido a un enorme malestar entre los gremios profesionales afectados que no han dejado de expresar a lo largo de todo este periodo, desde el 2021, su profunda inquietud y su preocupación, considerando, para empezar, la imposibilidad operativa en términos de su implantación práctica y contando desde el inicio con el imprescindible apoyo y soporte de organizaciones tan representativas como la Confederación Española de Organizaciones Empresariales o la Mesa Nacional del Turismo. A este respecto, hay que traer a colación aquí que el primer día de aplicación obligatoria de la nueva normativa, el pasado 2 de diciembre, tal y como venían advirtiendo desde hace tiempo nuestros profesionales turísticos de los diferentes sectores, la plataforma digital SES Hospedajes, habilitada por parte del Ministerio del Interior, continuaba presentando múltiples deficiencias técnicas sin subsanar, entorpeciendo todavía y aún más la realidad operativa diaria de los negocios turísticos de nuestros destinos y acrecentando, por tanto, la incertidumbre empresarial. Así las cosas, y a partir de la fecha señalada anteriormente, de manera unánime, tanto la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos como la Confederación Española de Agencias de Viajes, la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas, la Unión Empresarial de Agencias de Viajes y la Federación Empresarial de Asociaciones Territoriales de Agencias de Viajes Españolas y la Federación Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos con y sin conductor han continuado alertando y haciendo llamamientos a la opinión pública, constatando sus intentos infructuosos a la hora de atraer un mínimo nivel de comprensión o racionalidad por parte del Gobierno de España, que con el máximo responsable de Interior al frente, el señor Grande Marlaska, ha persistido en su firme propósito de no atender ni estudiar mínimamente los reiterados planteamientos de un sector turístico que le ha venido demandando activar una nueva moratoria que resultase provechosa para clarificar un nuevo escenario de trabajo imposible de asumir desde el punto de vista operativo, ya sin entrar a valorar los riesgos en materia de incumplimientos de normativas comunitarias que genera la aplicación de este Real Decreto.
Por última vez, el pasado 26 de noviembre, la patronal hotelera emitía un último comunicado anunciando la interposición de acciones legales ante la entrada en vigor de este decreto sobre el nuevo registro de viajeros y la falta de propuestas del Gobierno, motivado por el impacto negativo que esta normativa supondrá para el sector hotelero y los propios viajeros, sin dejar de denunciar que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha ignorado totalmente todas las peticiones de diálogo y aclaración, como de diversas asociaciones turísticas internacionales como de la CEAD, las cuales han respaldado desde un inicio en sus reivindicaciones a las organizaciones sectoriales españolas por entender que esta regulación no tiene precedentes en otros países de la Unión Europea. También la patronal de alquiler de vehículos Feneval, en el marco de su convención anual celebrada a finales de octubre pasado, confirmaba la imposibilidad de la mayoría de las pequeñas y medianas empresas para hacer frente a la entrada en vigor del Decreto 933/2021, al no encontrarse lo suficientemente desarrolladas a nivel administrativo y tecnológico para cumplir con las exigencias y calificando, asimismo, de dispendio económico la inversión tecnológica y económica que todo este proceso requería. Del mismo modo, la Confederación Española de Agencias de Viajes ha dado a conocer el pasado 2 de diciembre una carta abierta enviada a los ministros de Interior e Industria y Turismo, respectivamente, coincidiendo con la fecha de la entrada en vigor del Real Decreto, en la cual plantean que el fin del periodo transitorio para la aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto enfrenta al sector de las agencias de viajes a una situación nunca antes vivida. Ha quedado demostrado por parte del Gobierno, del que forman parte, una flagrante desconocimiento y un manifiesto desinterés por paliarlo, dejando asimismo constancia en la misiva del grave perjuicio que la obligación va a suponer para un sector, el de las agencias de viaje y operadores turísticos, compuesto en su mayoría por pequeñas y medianas empresas, muchas de ellas sin capacidad de adaptación tecnológica y que tampoco pueden asumir el alto coste operativo y administrativo que tendría el cumplimiento de la norma. En este punto cabe recordar aquí que el artículo 25, relativo a las obligaciones del registro documental de la Ley Orgánica 4/2015 del 30 de marzo de protección de la seguridad ciudadana, de la cual emana este Real Decreto, no menciona ni a las agencias de viaje ni a los operadores turísticos como posibles sujetos obligados a la comunicación y registro de datos en favor de la seguridad ciudadana. También las organizaciones representativas sectoriales de las agencias de viajes han dado a conocer públicamente a lo largo de las últimas fechas su predisposición a emprender acciones legales, tras haber elevado ya este asunto tanto al estudio de la Comisión Europea, donde se halla un expediente abierto, como a la Agencia Española de Protección de Datos, la cual todavía no se ha pronunciado. Por todo ello, dado en primer lugar el profundo desconocimiento del funcionamiento de la actividad turística por parte de los autores y responsables del contenido y alcance de este Real Decreto, así como, añadido a lo anterior, la falta de atención, flexibilidad y racionalidad demostradas por el Gobierno, encabezado por don Pedro Sánchez, para con el primer sector productivo contribuyente al Producto Interior Bruto español, considerando además los graves riesgos en que se podría estar incurriendo en materia de colisión con normativas de protección de datos personales de carácter extremadamente sensible, el Grupo Popular de la Diputación de Soria presenta la siguiente propuesta de acuerdos. Primero, el Grupo Popular de la Diputación de Soria insta al Gobierno de España a la adopción de las siguientes medidas. 1. Derogar el Real Decreto 933/2021 de 26 de octubre, por el que se establecen las obligaciones de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y de alquiler de vehículos a motor,
habida cuenta del impacto extremadamente negativo que su implementación ocasiona a la realidad operativa y funcional de las empresas turísticas, así como en materia de afectación a los derechos fundamentales de los viajeros y consumidores nacionales e internacionales relacionados con la vulneración de normativas nacionales y europeas de protección de datos y privacidad, procediendo urgentemente a establecer un canal de interlocución fluido y constructivo con nuestros operadores hoteleros de agencias de viajes y de alquiler de vehículos afectados. 2. Tras alcanzar una solución consensuada y satisfactoria con los operadores afectados, dictar las normas precisas de desarrollo sobre las obligaciones de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor, facilitando, en todo caso, la aplicación de un marco proporcionado y equilibrado de obligaciones, al propio tiempo que aportando plenas garantías de seguridad jurídica a todos los actores de la cadena de valor turística obligados a su cumplimiento. 3. Descartar absolutamente en lo sucesivo cualquier medida o acción gubernamental lesiva, generadora de duplicidades o de carácter ineficiente, o también de inviable aplicación, como en el presente caso, que pueda dañar la actividad turística y atentar contra la intimidad y seguridad de turistas y clientes, traduciéndose a continuación en la práctica en una pérdida de las cotas de competitividad turística mundial de nuestros destinos, así como desembocando en una situación de indefensión para operadores turísticos, viajeros internacionales y consumidores domésticos. Y segundo, dar traslado de estos acuerdos a la Presidencia del Gobierno, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Industria y Turismo y al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, así como a los portavoces parlamentarios del Senado y del Congreso y de la Cámara también legislativa de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, así como a la Federación Española de Municipios y Provincias. Esa sería la moción que presentamos en esta mañana, señor presidente, y si hay que avanzar algún detalle más, lo haré en el segundo turno de mi intervención. Pues muchas gracias, señor de Miguel. Y tiene la palabra para una primera intervención el portavoz de Vox, señor Álvarez, cuando quiera. Muchas gracias, señor presidente. Bien, después de esta exposición tan meticulosa de todos los aspectos que abarcan este Real Decreto, puedo decir que Vox ya presentó por medio de la diputada por Málaga, Patricia Rueda, una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados donde se puso de manifiesto ya esta primera contradicción. Yo quiero resaltar sobre todo el grave estado de inseguridad jurídica que esto genera, dado que parece ser que existe legislación que contraviene otras leyes. Estaríamos hablando, lógicamente, del Real Decreto contra la Ley de Protección de Datos. Por otro lado, lógicamente, el impacto que esto va a tener en nuestro sector turístico aquí en Soria pues va a ser absolutamente muy fuerte. Con lo cual, lógicamente, tendríamos que actuar en defensa del mismo y procurar lo que parece ser una falta de comunicación fluida con el Gobierno, instándole a que modifique o a que reconsidere este Real Decreto en los términos en los que está redactado. Además, hay una tercera derivada que me gustaría poner de manifiesto, y es que desde el punto de vista de las leyes de seguridad nacional, parece ser que podría haber una dejación de responsabilidades por parte del Gobierno en el hecho de que es el responsable único de esta defensa, ¿no? Y descargar parte de esa responsabilidad en el sector hotelero no parece ser de una coherencia lógica.
Por lo tanto, se encargó un informe a este respecto y quedó claro que la responsabilidad es íntegramente del Ministerio del Interior y que, en este caso, el sector hotelero o cualquier otro, solamente tiene la capacidad de colaborar, no tiene la obligación. Puede colaborar, pero la responsabilidad es íntegra del Gobierno, a través de su Ministerio del Interior. Eso es muy importante porque para el sector hotelero el controlar y el ser depositario de esta cantidad de información tan sensible podría acabar, en caso de mal uso de ella, en posibles causas de responsabilidad tanto civil como penal. Y esto no sé yo si se ha puesto lo suficientemente de relieve en esta cuestión. Por lo tanto, estando de acuerdo tanto en el espíritu como en la letra de esta moción que presenta el Partido Popular, mi grupo en principio piensa votar afirmativamente su acuerdo. Muchas gracias, señor presidente. Pues muchas gracias, señor Álvarez. Y para una primera intervención tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista, señora Pérez. Pues muchas gracias, señor Serrano, y buenos días. Pues bueno, hablamos hoy en este pleno de un instrumento policial de prevención y de lucha contra el terrorismo y el crimen organizado. Con él, de lo que hablamos es de que se tiene que comunicar al registro de datos de los clientes con los que se mantienen relaciones comerciales y hablamos de que tiene que comunicarlos empresas hoteleras de alquiler de coches, plataformas intermediarias de ambos sectores y agencias de viajes, para clarificar. Hay que dejar claro que este mecanismo se recoge en ese decreto 933/2021 de 26 de octubre del 21 y que está en vigor desde abril de 2022 y que desde entonces el Ministerio sí que ha mantenido un diálogo constante con los sectores afectados, aplicando varias moratorias y facilitando también la adaptación al nuevo sistema. Se inició en periodo de pruebas en enero de 2023, se ofreció ese periodo de adaptación progresivo y además se han ido ampliando hasta en 3 ocasiones esa moratoria de entrada en vigor, el 31 de enero, el 1 de octubre, hasta que finalmente ha entrado en vigor el 2 de diciembre de 2024. Bajo nuestro punto de vista, estamos hablando de un sistema que es más ágil y más seguro de lo que teníamos hasta la fecha. Este nuevo registro está alojado en una aplicación en SES Hospedajes que está gestionada por la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior y que efectivamente es la responsable de la custodia y la protección de los datos que allí se alojan. Simplifica y facilita las labores de toda la información y elimina lo que conocíamos como los antiguos libros de registros. Quienes hemos tenido conocimiento de lo que es el sector de hospederías desde hace muchos años, todavía recordamos aquellas fichas que se rellenaban a mano y se acercaban al cuartel más cercano de la comandancia de la Guardia Civil. Es una aplicación que es segura, que es accesible y que permite la integración también de aplicaciones externas, lo cual facilita también a las empresas el envío automatizado de la información y el volcado masivo de datos, lo cual va a aliviar también esa carga administrativa. Pasamos de recoger datos a manos a recoger los datos en una plataforma ya existente intermedia de hospederías de la Guardia Civil en la que ya se empezaban a mecanizar a esta última fase. Como decimos, ha estado en fase de prueba durante este año 2024 y a nivel nacional más de 61.500 establecimientos hoteleros ya se han dado de alta. También lo han hecho 1.100 agencias de viaje o 222 plataformas digitales y más de 1.700 empresas de alquiler de vehículos a motor a nivel nacional. Además, durante estos meses, tanto el registro de pernotaciones y el alquiler de vehículos se han recibido ya datos de todas estas empresas, más de 4,8 millones de datos de clientes y no ha habido ningún tipo de incidencia. Se moderniza un sistema que data de 1959 y que, como digo, había quedado obsoleto y no tenía en cuenta, además, algunos fenómenos que han ido sucediendo con los nuevos tiempos, como son las viviendas turísticas, por poner un ejemplo, o los propios portales de reserva, desde los que muchos de nosotros hacemos las reservas de habitaciones a través de Internet.
En este sistema se tienen en cuenta los datos, como digo, de hoteles, hostales, pensiones, casas de huéspedes, establecimientos de turismo rural, apartamentos, bungalows y otros alojamientos turísticos, camping, zonas de estacionamiento de autocaravanas, así como también esos operadores intermediarios entre hospedería y los consumidores de la plataforma digitales de reservas. La principal novedad de esta adaptación es que las empresas solamente deberán de volcar en el nuevo registro de datos que recaben los que sean necesarios para su propia gestión comercial. Datos que en la mayoría de los casos, y lo aclararé después, ya se comunicaban con el antiguo registro. Respecto a la identidad de los clientes y a esa intimidad que se dice vulnerar, la única novedad existente es la relación de parentesco siempre y cuando se incluya a menores de edad. Si no se incluye a menores de edad, no es necesario el poner la relación de parentesco de los huéspedes. Y sobre las operaciones comerciales se debe precisar el medio de pago e identificar la transacción, si se abona mediante tarjeta de crédito, transferencia bancaria, plataforma digital de pago, que son sistemas que básicamente hace 65 años no existían en este país. Había pago en efectivo y no había otras opciones, con lo cual nos estamos adaptando a lo que ha sido también la evolución. Respecto al registro de alquiler de vehículos a motor, existe ya también desde 1974 y su normativa también ha quedado desfasada. Como en el caso anterior, también obliga a operadores y plataformas digitales dedicadas a la intermediación de estas actividades de Internet, además de las de gestión directa. El registro SES Hospedajes, que es como se llama esta plataforma, no solamente moderniza los instrumentos policiales con los que contábamos, existentes en España desde hace ya décadas, sino que además da respuesta a dos mandatos que están incluidos en las leyes vigentes del ordenamiento jurídico. El propio artículo 45 del Acuerdo de Schengen de junio de 1985 establece la obligación de elaborar y poner a disposición de las autoridades las fichas de identidad de los clientes de los establecimientos hoteleros. Y además la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo de protección de la seguridad ciudadana, en su artículo 25, obliga a diversos sectores económicos, el hospedaje y el alquiler de vehículos, a disponer de un registro documental de sus clientes. Y digo por el parece ser que ha reiterado el señor Álvarez en varias veces. Parece ser que hay inseguridad ciudadana, parece ser que falta comunicación, parece ser que falta seguridad jurídica. Pues bueno, yo le voy aclarando algunas de estas cuestiones. Este registro, por aclarárselo, ha sido analizado por la Agencia Española de Protección de Datos, que concluyó que su contenido queda amparado por el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. Y también el Consejo de Estado dio su aval a esta nueva regulación. Si nos referimos, porque estamos hablando en genérico y también lo hacíamos en la moción cuando hacíamos breves referencias a lo que es la provincia de Soria, pero muy genérica, sería bueno que todos conociéramos quién serían las empresas obligadas. Estamos hablando de 133 establecimientos hoteleros, de 61 hoteles rurales. De turismo rural hay 341 establecimientos y viviendas turísticas 527. Eso en cuanto a lo que se refiere a alojamientos turísticos. Si nos referimos al alquiler del coche, estaríamos hablando del entorno de 4 empresas y en agencias de viajes, incluida la Asociación Soriana de Agencias de Viaje, de 8 obligados. Y si hablamos de estadísticas de turismo, porque también se ha hablado aquí de cómo va a repercutir la entrada en vigor de este nuevo Real Decreto, pues tomando los datos de la propia Diputación de Soria, las oficinas de turismo de Soria cierran 2024 con un total de 257.331 consultas atendidas, reafirmando su posición como referentes del turismo rural, aunque el balance anual muestra una ligera disminución del 2,8 con respecto a 2023. Vamos a ver, en función de cómo evolucione, qué es lo que podemos decir en tiempo sucesivo, cuando ya se esté desarrollando mucho más que de la fase de pruebas. Y cuando hablamos del número de datos, se hacía también referencia, más de 30 datos y duplicado. Voy a tratar de aclararlo. Vamos a poner, por ejemplo, que un establecimiento hotelero recibe una prerreserva cuando vas a solicitar el ir a una casa de turismo rural. En ese momento, el propietario de la casa de turismo rural, la empresa o propietario de la casa de turismo rural, tiene que dar de alta al viajero que hace la reserva.
en el momento en que se hace esa reserva. En el momento en que llega la fecha en que realmente el viajero entra en esa casa rural es cuando hay que dar el dato del resto de los ocupantes de la casa rural, insistiendo, por ejemplo, en lo que estábamos diciendo, en el tema de los menores. Pongamos por caso que tenemos una casa rural de capacidad para 8 personas, a la cual asisten 6 adultos y 2 menores. Una persona es la que hace la reserva, esa persona es de la que se meten los datos en el momento de la prerreserva. Cuando llegan los 8 integrantes que van a estar alojados es cuando se hace la introducción de alta de todos los viajeros. En este caso estamos contando la casuística de que tenemos 2 menores. Una de ellas vamos a poner que tiene más de 14 años y por tanto es obligatorio que tenga su DNI, pero hay otra menor que si tiene menos de 14 años no es obligatorio que tenga el DNI. Se han ido puliendo cosas. En este caso, si no existe DNI, no existe necesidad de dar de alta a ese viajero, como ya sucedía antes, que no era necesario dar de alta a esos menores. Pero evidentemente se trata de seguridad también para la ciudadanía y para los viajeros. Estamos hablando de que cuando los menores están viajando acompañados, por ejemplo, a fecha de hoy, antes de la entrada del decreto, fuera de España, ya tienen que acreditar la relación de parentesco y si no, el padre, madre o tutor legal tiene que acreditar que ha autorizado a que ese menor viaje. Y cuando hablamos de más de 30 datos y duplicidad, estoy poniendo el ejemplo. En el primero de los casos se da de alta a uno de los viajeros y posteriormente al resto de viajeros. Para contar en los datos de viajeros que damos, hablamos de nombre, apellidos, segundo apellido, fecha de nacimiento, nacionalidad, sexo, tipo de documento, si se trata de DNI o NIE, el documento que es, un desplegable y el número del documento que es, el soporte del documento, que es una identificación que viene en el propio DNI, teléfono o teléfono adicional, correo electrónico y en el caso de menores parentesco. Además, la dirección adicional, la provincia, el municipio, el código postal y el país. Estos son los datos que se meten. A partir de ahí, si el pago se ha hecho con tarjeta o por transferencia, pueden pedirte el número de la tarjeta, como vienen pidiendo hace mucho tiempo en los hoteles, o el número de la cuenta bancaria, en función de la fórmula de pago que, como digo, no existían antes. ¿Qué sucede? Previamente, cuando yo hablaba de que se habían dado de alta ya un determinado número de usuarios, previamente el propietario del alojamiento ha tenido que darse de alta en esta plataforma, pero cabe recordar que los datos que se meten del usuario, del propietario en este caso del alojamiento, son los normales de la dirección, el NIF, el código postal, los mismos datos que se pueden meter, lo que son los datos de la empresa, y que esos datos se meten una sola vez, cuando te das de alta en la plataforma. Posteriormente, todos esos datos quedan ya directamente guardados porque evidentemente entramos, y ahí también quería llegar, con un certificado digital o con el sistema clave. Nos vamos actualizando, evidentemente. Antes también, cuando íbamos a presentar una subvención, pongo por caso a la Junta de Castilla y León, nos presentábamos en el registro, dejábamos nuestros papeles y nos los recogían. Ahora mismo estamos ya haciendo muchas de esas actividades a través de certificado digital con desde nuestras casas, y es más, todas las personas jurídicas ya están obligadas, son sujetos obligados a relacionarse telemáticamente con la Administración, con lo cual no tiene el por qué ser un problema añadido para empresas que ya están habituadas, esas pequeñas y medianas empresas también, a trabajar con certificado digital y que, como digo, muchas de ellas ya estaban trabajando con la aplicación de hospederías de la Guardia Civil, haciéndolo también desde su propio domicilio. Con lo cual, y resumiendo, entendemos que a pesar de lo extenso y detallado de la explicación de la moción, para reiterar en muchos casos los conceptos de falta de intimidad, de inseguridad jurídica, y se ha hablado también de críticas del sector, de falta de diálogo, y de esto iremos hablando más adelante en mi segunda intervención, y también de qué es lo que está pidiendo el sector, de lo que también tendremos ocasión de hablar, pues yo no puedo nada más que decir que desde luego vamos a estar en contra de lo que dice la moción, porque tampoco es lo que está pidiendo el sector, y lo aclararé en una segunda intervención. Por el momento nada más y muchas gracias. Pues muchas gracias, señora Pérez. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular, señor de Miguel. Pues muchas gracias, señor presidente. Bueno, pues largo debate. Dar las gracias al grupo de Vox
porque entiende, igual que entiende el Grupo Popular, y así lo han manifestado en el Congreso de los Diputados a través de sendas proposiciones no de ley aprobadas y sacadas adelante, con el voto en contra prácticamente de los únicos grupos que están apoyando, no de todos, apoyando al Gobierno de la Nación. Entiende el Grupo de Vox, pues igual que nosotros, que esta ley lo que dificulta, sobre todo, y más en territorios, pues seguramente en condiciones desfavorecidas, como es la provincia de Soria, dificulta la acción del hospedaje, pero sobre todo, y por encima de todo, atenta, y casi seguro, y se han puesto ya los recursos adecuados, contra la privacidad de las personas. Seguramente atenta, porque en el Real Decreto dice que consultado, sí, con quien lleva la competencia de la protección de datos. No dice con informe favorable, solamente que consultado, porque es preceptivo para aprobar el Real Decreto. Estoy seguro que atenta contra la privacidad de las personas el pedir este sinfín de datos que lo único que intenta pues lo que más o menos viene vislumbrando el Partido Socialista en los últimos años en este país, que es que quiere instaurar un Estado policial de seguimiento, de fichaje de todo lo que se mueve en este país. A eso es a lo que tiende este Real Decreto, como otras muchas acciones de este Gobierno, que más bien va encaminada a una política propia, seguramente, y más de actualidad hoy, de un país como Venezuela que de un país europeo en plena evolución democrática como es España. Creo que estamos volviendo a una involución democrática alarmante, y esto es una prueba más. El decreto 933 es una prueba más de ello, aunque a estos señores de la bancada socialista les dé risa. A mí, desde luego, ninguna. No me da ninguna risa, porque atenta contra la privacidad de las personas. Sí, señor candidato, no se ría usted, porque si a lo mejor entra en el fondo de la PNL, verá que esto es una verdadera barbaridad y que lo que va totalmente desencaminada a coartar la libertad de las personas y, sobre todo, la intimidad y la privacidad a la que todos tenemos derecho. Me asombra, por lo tanto, muchas gracias al Grupo de Vox por ese voto favorable, y me asombra el cambio de criterios también de la portavoz del Grupo Socialista, que como usuaria también y afectada por su condición de empresaria de establecimientos de turismo rural, pues que vea bien y que encima, no salgo de mi asombro, me diga, en primer lugar, cosa que es mentira, que ha habido un diálogo constante con el sector. Constante no, que ha habido diálogo es verdad, pero que esas reuniones han terminado siempre sin acuerdo, porque el sector siempre se ha posicionado en contra de este Real Decreto, y por eso han vuelto a pedir una moratoria, y por eso han pedido su derogación, y por eso han pedido que se vuelva a facilitar y ponerlo de una manera más sencilla, lo que en estos momentos ha venido a complicar todo el procedimiento, tanto de los alojamientos como de los vehículos, del alquiler de los vehículos a motor. Pero que usted me diga que este Real Decreto lo que hace es agilizar y simplificar el proceso del alojamiento, pues, hombre, si el pleno hubiese sido por la noche, digo, usted ha bebido algo o se ha tomado algo, pero como es a las 11 de la mañana, ¿cómo puede usted referirse a todas las exigencias de este Real Decreto como que facilita y simplifica la labor del alojamiento? Ni a los alojados ni a los de los establecimientos. Pero, señora Pérez, es que usted ha dicho, bueno, pues unas cuantas cosas que se piden más. Es que se ha dejado muchas. Es que se ha dejado muchas de las que se piden, claro. Es que antes no se pedían, mire, y hace tiempo ya que las veníamos haciendo algunos telemáticamente, porque ya se podían mandar telemáticamente. Es que además ahora se ha duplicado las comunicaciones
Antes había una comunicación a las fuerzas de seguridad, que a su vez se las trasladaban al Ministerio del Interior, cuando los turistas o los que alquilaban un alojamiento llegaban y se alojaban. Hacías una comunicación a las fuerzas de seguridad y ya está. Es que hoy se ha duplicado esa labor porque ya tienes que mandar una comunicación el día que te hacen la reserva. Si la reserva te la hacen en marzo, ya tienes que mandar la primera comunicación, aunque sea para junio, al Ministerio del Interior. Por lo tanto, ya el doble de trabajo para mandar una comunicación en marzo cuando te hacen la reserva. Y luego en junio, la segunda comunicación cuando entran. Pero claro, antes pues se pedía el nombre, el apellido primero, el segundo, el tipo de documento, número de documento y la fecha de nacimiento. Esos eran todos los datos que les pedíamos a un viajero. Y con la facilitación y la simplificación a la que usted se refiere, pues ahora le pedimos, aparte de eso, el número del soporte del documento, la dirección, el código del municipio, el código postal, el país, el teléfono y el parentesco. Eso solamente para darlo de alta en el alojamiento. Porque luego vamos a ver todos los requisitos que les exigimos a la hora de pago. Me he dejado unos cuantos. Porque también luego les pedimos el lugar de residencia habitual, que a nosotros qué tres narices nos importa. De la residencia habitual, no de la que figura en el DNI. La dirección completa, la localidad, el país, el teléfono fijo, el teléfono móvil, el correo electrónico, el número de viajeros y la relación de parentesco entre los viajeros en el caso de que alguno sea menor de edad. A los mayores de 14 años, si iban acompañados antes, pues tampoco les pedíamos el documento si iban con sus padres o iban acompañados. Los de 14 a 18 ya se tienen que inscribir, también hay que hacerles ficha. A los de menores de 14 sí, les tenemos que preguntar ¿de quién son? Como el villancico. Dime, niño, ¿de quién eres? Y te dirán lo que les dé la gana. Pero claro, eso ya tenemos una reseña que es perfectamente, y como usted bien dice, con la excusa que aparece en el preámbulo del decreto de la Ley de Protección Ciudadana y con el fin de evitar los actos terroristas, lo que hacemos es controlar aquí a todo bicho viviente. Es una excusa muy mala, la de decir que con esto controlamos el terrorismo. El que venga a pegarla, el que venga a hacerla, señora Pérez, seguramente que no va a ir a un hotel de 4 estrellas y le va a decir, soy fulano de tal, prácticamente soy un terrorista y encima tengo secuestrado a este chavalete que viene conmigo. Casi seguro que no, porque además ustedes dentro de este decreto, digo ustedes porque con su voto se ha aprobado y se mantiene la vigencia, vienen, bueno, a lo mejor aquí hay responsables también que no se lo han leído tampoco, es normal, a mí me ha costado bastante leerme el decreto, y se ven afectados por este decreto, y que seguramente están incumpliendo este decreto. Alcaldes que hay sentados aquí, fíjese, esto es curioso, pero seguramente que todavía ni lo saben. Y eso que el decreto es del 2021, aunque haya habido moratorias hasta el 2 de diciembre del 2024. A efectos de lo establecido en este Real Decreto se consideran actividades, también en el apartado B, artículo 2, las realizadas por los campings. Ojito a ver quién son los titulares de los campings. Y sobre todo, zonas de estacionamiento de autocaravanas, cualquiera que sea su titularidad o régimen de uso, que también están sujetas a comunicación de todas las caravanas que entran. ¿Alguno la está haciendo? Pues está en vigor, Y si el aparcamiento de autocaravanas, como algún caso conozco en esta provincia, es de titularidad municipal, pues me imagino que tendrá que ser el ayuntamiento el encargado de comunicar quién entra, a qué hora entra, cuándo hacen la reserva y luego cuándo llegan y cuándo se van. ¿Se está haciendo? ¿O somos los primeros que estamos incumpliendo
a la vez que defendemos este Real Decreto. Casi seguro que se está incumpliendo, ¿verdad? Pero fíjese usted, a lo mejor no hemos reparado en la propuesta que nos han mandado, porque esta ocurrencia, desde luego, no es de la Diputación de Soria, se está haciendo en toda España, porque afecta, aunque de una manera especial, al turismo y a los alojamientos de la provincia de Soria, afecta a todos los alojamientos y al turismo a nivel nacional. Pero lo que a mí me llama la atención es que, de alguna manera, y mediante este decreto, tanto en el apartado 4 del artículo 5 como en el apartado 4 del artículo 6, se viene a dar cobertura legal, y hay un hueco aquí impresionante de escape para los terroristas también, sobre todo para los terroristas, cuando en el artículo 5.4 se habla de que los sujetos obligados que desarrollen, pero que desarrollen actividades de hospedaje de manera no profesional, quedan exceptuados de las obligaciones de registro documental y conservación de datos previstos en este artículo. ¿Quién son las actividades de hospedaje de manera no profesional? Los pisos piratas, los que están luchando, o sea, los que están haciendo polvo a los que verdaderamente están dando desde alta, pero que están funcionando. Pero se les viene a dar cobertura legal mediante este punto y el punto 4 del artículo 6, que dice que las comunicaciones previstas en este artículo se realizarán por procedimientos telemáticos. Quedan exceptuados los sujetos obligados que desarrollen actividades de hospedaje de manera no profesional. También lo dice en el artículo 6.4. El terrorista seguro que va a buscar un piso de estos no profesionales y ahí se va a meter, porque claro, como están exceptuados de las comunicaciones, que los demás establecimientos sí las tenemos, por favor, que no nos vengan con cuentos, que no vengan a regularizar lo irregularizable. Si alguien tiene una actividad con unos ingresos, no es no profesional, tendrá que estar dado de alta si tiene unos ingresos, aunque sea para alquilar un piso, los fines de semana, o para estudiantes, o para lo que sea. Porque también en estos pisos se pueden meter todos los terroristas y todos aquellos que seguramente van a hacer cosas que no se deban. Estoy casi seguro. Y con este decreto 933 prácticamente se le viene a dar cobertura legal a esa actividad no profesional. Termino y me deja, pues fíjese, he empezado nada más por decir los datos que se les pedían a los viajeros solamente de tipo de identificación, porque si nos vamos luego a los datos de las transacciones, les tenemos que pedir, primero el contrato, número de referencia, fecha, firmas, datos de la ejecución del contrato, fecha de entrada, fecha y hora de salida. Los que no tienen recepción 24 horas se tendrán que imaginar la hora que se han ido los clientes, porque se van muchas veces sin avisar. Pues solo faltaría que tuvieran que avisar. Los datos de la transacción. Datos de pago, tipo efectivo, tarjeta, plataforma de pago, transferencia, identificación del medio de pago, tipo de tarjeta y número IBAN. ¿Pero para qué demonios queremos el número IBAN? ¿Para qué lo quiere el señor Marlaska? El número IBAN de la cuenta. Oiga, si en el establecimiento llevan su tarjeta, la tarjeta es buena, la pone, paga, ¿para qué demonios tienen que poner? Pero es obligatorio poner el número IBAN de la cuenta bancaria y la solución de pago móvil por otros. El titular del medio de pago, la fecha de caducidad de la tarjeta. ¿Y a quién le importa la fecha de la caducidad de la tarjeta? Si está caducada, no funcionará. Pues bueno, también hay que poner la fecha de caducidad. Todo esto es lo que la señora Pérez y el Grupo Socialista, señor presidente, es lo que dicen que facilita y simplifica la normativa anterior. Todo esto facilita y simplifica la normativa anterior. Desde luego,
el mundo al revés. Lo he dicho. Detrás de esto se esconde una persecución, un control exhaustivo, cada día más, de todas las personas. Los fines últimos, créame que de momento hoy los desconozco, aunque los pueda sospechar, pero desde luego no es ni el facilitar a los alojamientos la tarea, ni a los visitantes, ni el favorecer el turismo, ni seguramente el contribuir a eliminar los actos terroristas, que por suerte últimamente hay muy pocos. De momento nada más, señor presidente. Pues muchas gracias, señor de Miguel. Tiene la palabra el señor Álvarez, portavoz de Vox, cuando quiera. Muchas gracias, señor presidente. Bien, agradezco las explicaciones que me ha brindado la compañera Esther. Pero, doña Esther, sentido común. Sentido común. No se puede legislar contra el sector más grande que hay en España, generador del 13% del Producto Interior Bruto. Todas, y digo todas, las organizaciones que lo representan están en contra de este sistema. Por lo tanto, su razonamiento, que tiene una base de razón, no se sostiene. Yo lo lamento, no lo puedo aceptar. Y por lo tanto, no me ha convencido. Pienso que los argumentos que ha establecido el señor José Antonio de Miguel están más cerca de la realidad que los que usted nos ha expresado. Muchas gracias, señor presidente. Pues muchas gracias, señor Álvarez. Para una segunda intervención tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista, señora Pérez. Pues muchas gracias de nuevo, señor Serrano. Lamento, señor Álvarez, no haberle convencido en mi primera intervención, pero voy a tratar de hacerlo en esta segunda. Voy a darle algún argumento más. No sin antes dar respuesta a algunas de las cuestiones que se han planteado. Se ha hablado mucho ya aquí esta mañana de la vulneración de la intimidad y de la Ley de Protección de Datos. Qué bonito. Consejos vendo que para mí no tengo. No tengo ningún problema, señor de Miguel, en reconocerme usuaria y afectada, pero no sé si es usted quien tiene que decir si soy usuaria y afectada. Desconozco si es usted precisamente el que tiene que decirlo. Y, hombre, de si he bebido o algo, podríamos decir muchas más cosas, pero de momento respeto. Me parece un comentario muy poco acertado en cuanto a estas exigencias, cuando usted conoce perfectamente que usted y yo sí que sabemos de lo que estamos hablando. Usted y yo lo sabemos, entre otras cosas, porque yo se lo he trasladado. Y, desde luego, pues cuando habla de que se duplica la comunicación, creo que no lo he olvidado decir en mi primera intervención. Yo he puesto un ejemplo clarificador de cuando se hace la reserva y cuando el huésped llega al alojamiento. Dice usted que es persecución y que no sabe lo que se esconde y que desconoce los fines últimos, pero lo sospecha. Genial. Traemos una moción por sospechas y desconocimiento y por lo que usted cree. Bien, y nos viene a decir que, pues eso, que está en contra, que el señor Marlaska, que pide el IBAN, que pide la fecha de caducidad. Yo no sé si usted es usuario o no, ni siquiera voy a entrar en si lo es o no, ni cómo afectado, como usuario, como viajero, pero sí que le voy a decir, no tengo ningún problema en decirlo, que yo hace mucho tiempo que cuando viajo y me voy a alojar en cualquier alojamiento, a mí me piden a la entrada el DNI, en cualquier hotel. De los datos que usted habla de privacidad, apellidos, Pérez, nombre, Esther. A partir de ahí, sexo viene determinado, nacionalidad viene determinada en el DNI, fecha de nacimiento viene determinada, el número de soporte del documento en la parte inferior, la validez y la caducidad también, el número del DNI. Y por detrás, que dice usted, el domicilio, que no tiene el por qué coincidir. Pues se ve que usted y yo tampoco tenemos ahí el mismo criterio. Hasta donde yo sé, y así se marca en la legislación, el domicilio del DNI debe ser el domicilio en el que se habita. Con lo cual, deberá de coincidir. Con lo cual, cuando yo he estado dejando durante mucho tiempo ya, y le hablo de años, mi DNI, todos estos datos en los hoteles ya los tenían, las casas rurales a las que yo he ido ya los tenían. Y, hombre, seguridad jurídica será mucho más que se meta en la plataforma que ha habilitado el Ministerio del Interior que yo los guarde en una hoja apuntadicos a mano, como se hacía en el año 99 o en el año 2000, antes de todo esto. Con lo cual, lo de la duplicidad,
queda constatado, y en cuanto al número de datos también. Y evidentemente me está diciendo del IBAN, de la tarjeta. Yo no sé si usted ha tenido ocasión de utilizar la plataforma, lo desconozco, pero sí que puedo decirle que hay datos obligatorios y datos que no lo son, y que sin esos datos obligatorios se puede continuar. Si usted le ha pagado con tarjeta, le pedirán los datos de la tarjeta, pero no los del IBAN. O sea que si vamos sumando todos, pues evidentemente. Se lo decía antes, hay una dirección y si quiere dar una adicional. Hay un teléfono y un teléfono adicional. Hay un correo electrónico. Es que estamos hablando que antes de esta actualización, con el antiguo registro de viajeros, no existían teléfonos móviles y no existían en numerosos casos lo que es el correo electrónico, con lo cual sí, nos estamos adaptando a los tiempos. Y luego, como siempre, que viene el lobo, mezclamos todo y a ver si aquí en el batiburrillo lo hacemos. Y habla de cómo afecta y que se da cobertura legal y hueco a terroristas en sujetos no profesionales. Creo que no hablamos tampoco del concepto de no profesional. Cuando se legisla no se da cobertura a esos pisos piratas de los que usted hablaba, sino que dentro de lo que es este tipo de alojamientos de infraestructuras existe gente que cumple con toda la legislación vigente, pero que no declara el CNAE, tiene dada de alta su alojamiento en el CNAE correspondiente, pero no cotiza en el epígrafe correspondiente. Y no por eso tiene un piso pirata o no profesional, sino que lo que hace es estar declarando sus ingresos como ingresos de patrimonio en su correspondiente declaración de la renta. Con lo cual, no tratemos de confundir lo que es un piso pirata con lo que es una actividad no profesional. Más cosas. Se decía en la moción, en línea con lo defendido con la Agrupación Soriana de Hostelería, una moción de su grupo, por cierto, instando en el Congreso, y resulta que cuando nos ponemos a leer los detalles, la Asociación Soriana de Hostelería expresaba su preocupación y pedía una suspensión de nuevo y que se hiciese otra nueva moratoria. Pero es que la propia moción del Congreso, y lo leía usted en su extensa moción, también pedía que no entrase en vigor todavía, que se fueran afinando. Con lo cual, mientras que el sector está pidiendo no que se retire, como piden ustedes, y que se derogue, está pidiendo que se siga trabajando, que se siga mejorando y que, entre tanto, lo que pide es que se suspenda la entrada en vigor. Eso es lo que se estaba pidiendo. Pero ustedes no, ustedes directamente que se derogue. Pues es que a lo mejor el sector no quiere que se derogue porque también esto sirve para proteger los establecimientos y para proteger y tener mayor seguridad de las familias. Se dice en la propia moción, generando serios interrogantes de índole jurídica en materia de protección de datos y privacidad de turistas y usuarios, tanto de carácter doméstico como internacionales. Y me decía el señor de Miguel que sí, que se había mandado, pero que no había contestado. Se lo he dicho, ha sido analizado por la Agencia Española de Protección de Datos, que concluyó, no es que se le preguntó y no contestó, concluyó que su contenido queda amparado por el Real Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. También el Consejo de Estado dio su aval a esta regulación. Dar su aval no es le hemos preguntado y no nos lo ha dicho. Afirman igual, por cierto, sin estar allí, hasta donde nosotros sabemos, que el señor Marlaska sostenía una reunión de trabajo improductiva. Consejos vendo que para mí no tengo. Fíjese, ustedes dicen que el señor Marlaska se reúne con consenso, sin consenso, productivo, improductivo. Pero mientras tanto, ¿qué hacen ustedes? ¿Qué hacen ustedes con los órganos de participación? También en materia de turismo. Pues si hablamos de comisiones de turismo, en lo que va de legislatura, 5. De las cuales 2 con un único punto del orden del día, único punto para fallar el premio de turismo. En 2024, al por mayor, hasta 3 comisiones de turismo. Pero es que no solamente es que no quieran oír y participar con el resto de los grupos, es que tampoco han aprobado el Consejo de Turismo, que lleva aprobado en esta casa desde el año 2016. Con lo cual, si no hablamos de participación, ya de alcanzar consensos, ni nos lo planteamos.
habla de ante los riesgos de poner en peligro la favorable evolución del turismo. Claro, desde luego se lo ha dicho usted muy claro, se lo han mandado, vemos los datos nacionales, se lo he dicho en mi primera intervención. Los datos que yo he tomado son de la propia casa, me dan mucha fiabilidad y se nos facilitan desde nuestras propias oficinas de turismo. Pero evidentemente a ustedes no les sirve la justificación de actualización de la normativa para ajustarla a esas transformaciones que he tratado de decirlo, que ha sufrido en la sociedad en general y la hospedería o el alquiler de vehículos en particular desde 1959 o desde 1974, que datan esos registros. Y como desde luego hay que adaptarnos a los niveles en que ahora estamos. Se lo he tratado de decir que es una cuestión de seguridad nacional y que es compatible con la Ley de Protección de Datos. Porque, claro, venir aquí y decir que esto atenta casi seguro y que se han puesto los recursos, si se han puesto los recursos hubiera estado bien que, ya que era extensa la moción, nos hubiera dicho usted en un parrafito más, que tampoco era tanto, qué recursos se han puesto, porque de momento en la moción lo que usted dice es que se han anunciado. Si usted los tiene, pues nos los traslade y así ya nos enteramos todos, porque mire, sinceramente yo eso lo desconozco. Pero bueno, y ese sinfín de datos, como he dicho, que ya evidentemente ha quedado contestado. Desde luego, para ustedes es mucho más sencillo el atacar al Gobierno de la Nación, que, por cierto, sí que está cumpliendo con esa función legislativa que tiene, con informe, por cierto, se lo he reiterado, de la Agencia Española de Protección de Datos y con cumplimiento de todos los procedimientos previstos en el ordenamiento de la Unión Europea. Cuando se demuestre lo contrario, pues ya vendrá usted y seguramente me lo recuerde. Pero claro, a ustedes, para lo que sí que les sirven estas mociones, es para justificar a lo que ya nos tienen muy acostumbrados, a esos plenos vacíos de contenido. Hoy lo evidenciamos, nueva convocatoria de un pleno vacío de contenido, pero que no es más que el reflejo de la realidad de un equipo de gobierno que tiene esta institución paralizada en punto muerto y sin ninguna perspectiva. No la dirige nadie esta institución, el día a día sale adelante gracias al trabajo y el esfuerzo del personal de la Casa y desde luego con una gestión bastante inoperante desde la Presidencia. Demuestra que no hay un liderazgo político que impulse iniciativas. Y lamentablemente, como digo, es que no es solamente hoy el ejemplo. Llevamos demasiados meses, venimos asistiendo a plenos vacíos de contenido, de temas muy interesantes de nuestra provincia, que van tratando de llenar con mociones de oposición al Gobierno de España. Por supuesto, al dictado de sus intereses partidistas. No sé si ofrezca agua, a mí no me hace falta de momento. Traen este pleno asuntos competencia de otras administraciones. Lo vemos hoy, y lo decía el señor de Miguel. Lo hemos traído aquí porque evidentemente afecta, nos la han mandado, viene dada, pero desde luego lo hacen para no hablar de su falta de gestión en esta institución. PERTE del agua, residencias, ATI, valoración de puestos de trabajo que no termina de llegar, pero también en turismo. Estación de montaña de Urbión que sigue con retrasos, Aguas Bravas repite curso presupuestario. Desde luego han preferido seguir apostando por el ruido mediático, por esos bulos de intimidad, diciendo que poco menos que se afecta a la intimidad cuando únicamente es en el caso de los menores, pero siempre para hablar de tema de competencia de otras administraciones y evitando hablar de las suyas. De nuevo, y mire, me alegro que nos lo haya reconocido, presentan una moción que les han enviado desde Madrid y nos lo ha reconocido. Y su falta de trabajo les ha llegado a ni siquiera dar los datos provincializados de quién son los sujetos afectados en nuestra provincia, con unas referencias genéricas que parezca que hemos metido algo y no nos digan que no trabajamos. Y desde luego, a nivel provincial, salvo que usted me diga ahora que ha convocado, se ha reunido con todo el sector, conoce de primera mano, pues desde luego desconocemos, y no lo ha dicho usted en ninguna de sus intervenciones, nada más que la referencia a que Asotur había dicho, y no sabemos si lo ha leído en el periódico, es porque se ha reunido con ellos, pero bueno, nos lo aclarará también. Desde luego, su desidia, la desidia del Partido Popular, está lastrando la gestión en esta institución provincial, cosa que lamentamos, y nos lleva al punto que le he explicado. Hoy venimos a un pleno vacío de contenido, con una de las mociones que, por cierto, hemos tenido que ir retrasando porque el grupo político de Vox, grupo provincial en esta institución, ya la había presentado de cara al pleno ordinario de diciembre,
que evidentemente se tuvo que demorar desde el día 13 unilateralmente por el equipo de gobierno hasta unirlo con el de presupuestos para no evidenciar que ahí tampoco había nada, que solo estaba la moción que había presentado el señor Álvarez. Claro, ahí estamos, en esas estamos. Retrasamos los plenos, vamos a ir viendo a ver cómo los cubrimos, porque claro, aquí hemos hablado de los MENAS, hemos hablado del transporte, hemos hablado de fiscalidad, hemos hablado de la DANA, hemos hablado de muchos temas, pero evidentemente para no hablar de lo que teníamos que hablar. Todas esas mociones van viniendo a plenos donde vemos que en el orden del día es lo más interesante. Y se lo decía, pone de manifiesto toda esta inacción política, además de frenar los proyectos, la incapacidad del Gobierno para gestionar con responsabilidad esos recursos públicos que deberían de mejorar la vida de nuestros pueblos. Se ha demostrado, nos estamos entreteniendo, y digo nos estamos en plural de modestia, en temas competencia de otras administraciones, mientras que vemos cómo pasan por aquí oportunidades que dejamos perder y que cuando llegan en ocasiones también dejamos perder, y creo que ya todavía a estas alturas todos sabemos de lo que hablamos. Nosotros seguiremos luchando para que la parálisis se convierta en movimiento y lo haremos anteponiendo todo al bien de la provincia, y cuando digo todo es todo. Tenemos que lamentar que hayamos comenzado 2025 igual que terminó 2024, en punto muerto y sin perspectivas de cambio. Una situación que entendemos ya insostenible, si lo que pretendemos, y entiendo que muchos de los que estamos aquí sí que lo hacemos, es trabajar por el bien de nuestra provincia y que nuestra provincia avance. Y por ello les pedimos que se pongan a trabajar para revertir esta situación y volvemos a tenderles la mano para trabajar por nuestra provincia. Porque entendemos que 2025 no puede ser otro año perdido para la provincia, que los municipios de la provincia no pueden esperar más a que la Diputación asuma su papel, pero con seriedad y compromiso. Nuestros municipios necesitan al frente de la institución a aquellos que tengan capacidad y voluntad de impulsar los proyectos que la provincia necesita. A partir de ahí, todo lo que ustedes quieran. Nosotros no tenemos prisa cuando venimos a los plenos. No nos importa estar las horas que sea necesario. Que tenemos que hablar de los temas provinciales y luego quieren ustedes hablar de tema competencia de otras administraciones, sin ningún problema. Hablamos de lo que ustedes quieran, pero los plenos se vienen convirtiendo única y exclusivamente en oposición al Gobierno de España. Y creemos que nuestra provincia necesita más que un equipo de gobierno haciendo oposición al Gobierno de España. Podríamos pegarnos toda la mañana. Si yo sé que no le voy a convencer con mis argumentos, si yo sé que les han mandado directamente la moción, el argumentario, lo que tienen que decir, y que ustedes vienen aquí a hacer oposición al Gobierno de España. Nosotros, créame, sinceramente, que venimos a trabajar por esta provincia y creo que muchos de los compañeros, tanto en mi bancada como en la de enfrente, también. Por lo tanto, creo que hemos sido muy claros. El sector está pidiendo, y lo está pidiendo porque así se ha manifestado, una nueva moratoria, está pidiendo flexibilidad que se está teniendo, porque también se ha hablado, aquí es muy fácil tirar la piedra y esconder la mano. Casi seguro que hay aquí alcaldes sentados que incumplen, casi seguro que esto no lo están haciendo, casi seguro, estamos en la moción del casi seguro, pues yo le digo que casi seguro que todavía no ha habido sanciones porque precisamente se sigue con diálogo con el sector y se sigue afinando, puliendo y mejorando como toda plataforma que entra en vigor, y cuando entran en vigor nos vamos adaptando. Hemos vivido esas cuestiones en esta casa y las seguimos viviendo. No sé por qué tenemos que extrañarnos de lo que sucede en otros sitios. Pero desde luego su papel era venir hoy a decir tema de actualidad. Por cierto, de actualidad lo era en septiembre, en octubre, en noviembre, en diciembre. Entró en vigor el 2 de diciembre. El equipo de Vox retiró su moción porque como se juntó el pleno con los presupuestos no iba a tener mucha cabida. Ustedes anunciaron que tenían ya preparada también la moción, pero que no la presentaban en este pleno, y cuando les dijimos se han olvidado de que tenemos que tener pleno en enero, y dijeron vamos a ver qué tenemos por ahí, vamos a ver si nos queda alguna moción, a ver qué nos mandan de Madrid y le damos un poquito de contenido. Desde luego creemos sinceramente que estas no son las formas. Vamos a ver, acaba de entrar en vigor, como hemos dicho, el día 2 de diciembre de 2024, después de 3 moratorias.
Vamos a ver cómo va funcionando, vamos a ver cómo se va integrando lo que falta de integrarse de los usuarios afectados, porque, como he dicho, hay muchos que ya han entrado en el sistema. Con el tiempo también seguramente tendremos que conocer cómo afecta en nuestra provincia de Soria, además de a nivel nacional, y vamos a dedicarnos a también en materia de turismo, asumir nuestras competencias y hacer lo que tenemos que hacer desde la provincia, desde la institución provincial, para promocionar ese turismo y que los turistas sigan viniendo como vienen ahora y mucho más si es posible, porque eso redundará en beneficio de todos. Por mi parte, nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Pérez. Veo que no solamente ha atendido a la moción, sino que se nos ha ido aquí por las ramas. Y antes de pasarle la palabra al señor de Miguel, veo que tiene usted el oficio bien aprendido. Nos dice que aquí traemos cosas de Madrid. Usted el otro día, debatiendo sobre esta moción, estaba totalmente en contra de lo que había hecho el Gobierno, según nos contó. Ahora se lo contará el señor de Miguel, que entiende de esto bastante más que yo. Y hoy parece ser que alguien le habrá mandado cambiar de opinión, porque nos ha traído aquí un speech escrito que no tiene prisa. Yo tampoco tengo prisa. Ha leído aquí lo que ya trae, o sea, el debate venía ya hecho de casa, no sé de dónde se lo habrán traído, pero cuando me habla de incapacidad de este equipo de gobierno, vergüenza me daría a mí hoy venir aquí, vergüenza. Después del modelo de provincia que el otro día nos trajeron ustedes, al Pleno. Se lo tenían bien trabajado, ya se lo dije, solamente donde gobierna el Partido Socialista. Así que aquí venimos para no hablar de lo que tenemos que hablar, o para hablar de lo que tenemos que hablar. Y nos habla de la incapacidad del equipo de gobierno. Miren a ver si son ustedes incapaces o capaces de armar un proyecto y de no venir aquí siempre con el mismo optimismo. Y si hablamos de una moción, hablamos de la moción. No se me vaya usted por los cerros de Úbeda, porque le podía sacar yo hoy aquí incapacidad, 1000 incapacidades, porque aquí yo lo que detecto es que el único problema, y lo ha dicho usted, son la ausencia de comisiones. Léalo como quiera, usted lo ha dicho, la ausencia de comisiones. Y ese es el único problema que ustedes plantean, que no debe haber bastantes. Señor de Miguel, cuando quiera, tiene usted la palabra. Pues Es que, señor alcalde de Soria, ya que usted interviene, y no me has cocido. No me has cocido. Igual deben de saber la condición que ha puesto usted. Usted ha intervenido sin tener que intervenir. Usted ha intervenido y yo intervengo cuando tengo el uso de la palabra, que estoy dirigiendo esta sesión. Le guste o no le guste. Estoy dirigiendo esta sesión. Le guste o no le guste. No me escuece. Lo único que digo es que aquí el único problema que el Partido Socialista presenta entre bambalinas, y si no, ahora le doy la palabra y explique usted la condición que ha puesto para en otro sitio donde estamos cogobernando, lo explica si quieres, y me da usted, y me dice aquí que el único problema que tenemos son que no hacemos comisiones. O sea, venimos a hablar de unas mociones. Hablamos de esas mociones, no hay ningún problema. Y si nos metemos en otros calificativos, pues si califica la gestión de este presidente contesta. Y no hay más. Y si les gusta bien, y si no también. Porque eso de vender modelos, de vender tal, lo que dice la señora Pérez muy habitualmente de consejos tengo que para mí, o consejos vendo que para mí no tengo, pues yo diría lo mismo. Proyectos tengo que para mí no tengo. Porque aquí el proyecto de provincia pues es escaso, y lo demostraron el otro día ustedes. Y eso es la respuesta que le estoy dando a la afirmación que ha hecho de la incapacidad del equipo de gobierno. A mí no me escuece nada. No tengo escozores. No tengo escozores, no se preocupe. Estoy muy bien de escozores. Pero resulta que, claro, cuando me viene y me plantea una cosa que es ajena a una moción, pues yo le contesto con ese tema que es ajeno a esta moción. Y para defender la moción y seguir defendiendo la moción, le doy la palabra al señor de Miguel. Pero cuando nos plantea una serie de cuestiones, de incapacidades, de no sé qué, y se nos va por las ramas y nos viene a hablar aquí, nos viene a decir algo que ya lo trae escrito, por lo que le he dicho, porque de la cosecha ha sido los 2 últimos párrafos que ha dicho. El resto lo tenía escrito y lo ha leído. Y nos viene aquí a decir, que me parece muy bien mientras vaya sobre la moción. Hemos venido a debatir una moción. Que estaremos más de acuerdo o menos. El otro día la señora Pérez en la comisión
estaba totalmente de desacuerdo. Ya cambia. Bueno, pues vale, yo ahí no entro, eso me da exactamente igual. Pero no me venga usted metiendo aquí en el totum revolutum, porque si nosotros tenemos que traer algo que nos han traído de fuera, a usted no sé quién se lo habrá dado, pero aquí ha traído algo que no viene nada que ver con la moción. Aprovechando que pasaba por la moción, pues nos cuenta una cosa, la otra y la otra. Y en fin, y si no le gusta, pues ¿qué quiere que haga yo? Pero igual también les ha escocido, igual tienen escozores con risa, yo qué sé. A mí los escozores no me producen ni risa ni lamento, pero simplemente pongo una manifestación encima de la mesa de que, aprovechando una moción, pues si cita, pues yo le voy a contestar. Le voy a contestar porque, entre otras cosas, estoy muy orgulloso, se lo digo a toda la bancada socialista, de todo el trabajo que hacen mis compañeros día a día. Y usted no puede venir aquí a tirar por tierra el trabajo que hacen mis compañeros día a día. Entonces, como eso no se lo voy a permitir, porque lo voy a defender siempre, pues sí, me haga así, me haga asao o haga así. Haga usted lo que quiera, pero lo voy a defender siempre, y más cuando me mezcla unas cosas con otras. Hable usted de algo que entiende mucho, que el otro día, porque además se dedica también al sector, el señor de Miguel también, debatan sobre lo que quieran, pero no me mezcle en sus debates porque le voy a contestar. Así de fácil, ríanse lo que quieran, ríanse lo que les da la gana, pero mientras me parece una falta de respeto total a las risitas continuas, pero en fin, a este pleno, sí, me parece una falta. Aquí alguno ha venido de príncipe encantador y bueno, pues, o encantado, no sé, o algo así, y se cree, pues no, aquí en este pleno tenemos un orden y tenemos unos temas que tratar, y las risitas pues me parece que sobran desde el primer día. A lo mejor desde el primer día no se han parado, y es el problema que tenemos aquí hoy, que no se pararon el primer día las risitas. Si seguimos con las risitas, pues sigan ustedes con las risitas, hagan los que les dé la gana, pero lo que no voy a consentir es que en un pleno, pues aquí se intervenga, se diga lo que se quiera y encima nos tengamos que callar por ser no sé qué. Pues bien, en fin, no me voy a callar, no me he callado nunca en mi vida. Seguiré hablando, sí, es mejor, igual que muchos, es mejor que se sigan riendo, pero en fin, yo seguiré siempre diciendo lo que me parece que tengo que defender en esta casa como presidente de esta institución, y no creo que aquí a las aportaciones de ningún compañero se responda con esa risa sistemática. Con lo cual, señor de Miguel, insisto, tiene usted la palabra para fijar posición. Pues muchas gracias, señor presidente. Creo que bien claro está que por nuestra parte tampoco tenemos ninguna prisa. Con una declaración institucional y una moción llevamos hora y media, lo cual me parece estupendo. No tenemos ninguna prisa. Nosotros no dividimos a ver cómo nos sale el minuto de asistencia por la dieta que cobramos. A lo mejor otros sí, por lo tanto nosotros no tenemos ninguna prisa. Vaya papelón, doña Esther, vaya papelón que le toca a usted defender. Como cabreada, como usuaria, está usted cabreada, pero hay que defender los criterios que desde Madrid, seguramente, desde Madrid, usted dice que esta moción nos la han mandado desde Madrid, si se lo he dicho yo, si no lo podemos ocultar. ¿Por qué? Porque el malestar existe en todo el sector, no solamente en el sector del turismo de Soria, que aquí se ven agravadas nuestras condiciones porque hay centros de turismo que ni siquiera tienen acceso a Internet. Mal van a mandar las dos comunicaciones en vez de una que tenían que hacer hasta ahora por vía telemática, que es lo que vendría a simplificar el trabajo. Y si no tienen Internet, ¿cómo lo hacen? Claro, pero es que a ustedes le mandan desde Madrid decir lo contrario de lo que piensa y hacer lo contrario de lo que está sufriendo. Porque mire usted, yo no desvelo aquí ningún secreto, ni desvelo ninguna cosa que esté sujeta a la protección de datos. El que usted tiene, no sé en qué tanto por ciento, o si es al 100%, alguna actividad de hostelería, me imagino que lo habrá declarado en el registro único de la Diputación. Aquí, cuando tomamos posesión, porque a mí me obligan a decir todas las actividades que tengo, el tanto por ciento que tengo en todas las empresas, que son unas cuantas, en diversos sectores. Por lo tanto, y luego no me puedo quejar porque al día siguiente me sacan hasta el poquito dinero que tengo en las cuentas corrientes en un periódico. ¿Por qué? Pues porque será un acceso público
cuando formamos parte de la función pública como políticos, a lo mejor la privacidad de datos, los políticos no entramos en ella. Oiga, a mí me publican el dinero que tengo en las cuentas corrientes después de tomar posesión cada legislatura. Para mi sonrojo, porque debería de tener más. Claro, entonces yo no desvelo ningún secreto que no sea público en un registro público a la que usted está obligada a declarar todas sus actividades. Por lo tanto, no se sienta ofendida, yo también tengo empresas que se dedican al sector de la hostelería y la restauración. No sé qué dice, pero bueno, no sé qué dice, pero seguimos. Porque, ha estado el señor de Miguel, que volvemos a lo mismo, es que ha estado el señor de Miguel escuchando, los demás hemos estado escuchando aquí todo lo que usted nos ha querido soltar, hemos esperado, al final, nunca la hemos cortado y usted, cada vez que lo tiene bien, pues manifiesta lo que le da la gana. Pues será así el funcionamiento, pero aquí no es así. Aquí le ruego que deje al señor de Miguel que termine, que cierre para fijar posición. Usted ha tenido todo el tiempo que ha querido porque nadie le ha cortado, ha estado aquí mucho tiempo y, o sea, señor de Miguel, continúe, por favor, y a ver si somos capaces de que logremos que no hable cada uno cuando le dé la gana y quiera. Tiene la palabra. Pues muchas gracias, señor presidente. Mire usted, sí, nos hemos escuchado en silencio y atentamente lo que tenían que decir al respecto de la moción y una buena parte, mucha parte de la intervención de réplica por parte de la portavoz del Grupo Socialista de cosas que nada tenían que ver con la moción. No creo que nadie se pueda quejar del bondadoso criterio que tiene esta presidencia a la hora de dirigir los debates cuando ni siquiera le ha dicho que se atenga a la cuestión, que seguramente es lo que se hubiese hecho en otros plenos de otras instituciones, porque a mí más de una vez me toca sufrirlos en otras instituciones, incluso de que me quiten la palabra. Han estado hablando de muchas cosas que nada tenían que ver con la moción muchísimo rato. Pero bueno, como no tenemos prisa, pues las hemos aguantado en silencio. Me hubiera gustado que hubiese dicho algo de lo que yo lo he comentado, que en el decreto 933 referido a los camping o a los aparcamientos de caravanas, de autocaravanas, de titularidad municipal. ¿También les parece bien? Les parecerá bien, pero desde luego si les parece bien, cumplan con el decreto que ustedes aprueban. O el gobierno de su color está para cumplirlo. Porque claro, me decía en su primera intervención, no será tan malo cuando miles de establecimientos ya se han dado de alta. Pero claro, es que el artículo 8 de este Real Decreto, el artículo 8 es el régimen sancionador. Y entonces el régimen sancionador, ¿sabe qué hace, doña Esther? Pues al que no se da de alta porque le encanta este decreto, le van con el tío Lavara. El tío Lavara, que casi siempre suele ser el Ministerio del Interior. Para las multas ya está el Ministerio del Interior. Claro, ¿me quiere decir que les gusta mucho porque ya miles de establecimientos se han dado de alta? No, porque no les queda más remedio. Porque si no, al día siguiente están apercibidos y seguramente si la infracción es grave, infracción grave es no mandar los datos, la infracción es muy gorda. Dice que no sé si nos hemos reunido con Asotur. Asotur, igual que el resto del sector, que es un clamor por unanimidad, antes que las iniciativas políticas que han llevado a cabo determinados partidos políticos en los foros correspondientes, que es el legislativo, han pedido la moratoria una vez más. La moratoria una vez más, las moratorias que se venían aplicando desde octubre del 2021, fecha en la que se aprueba el Real Decreto. Y el señor ministro ha dicho que se han acabado las moratorias y que todos a pasar por el aro. Por lo tanto, no venga usted a dejar entrever que encima el sector está encantado. No, este sector no es masoquista. Yo no lo sé si usted, pero desde luego el sector turístico no. Y el de los alojamientos ni el de los arrendamientos de coches y de automóviles tampoco. Están para ejercer una labor, una profesión, una actividad financiera y, por lo tanto, para ganar dinero, con las menos trabas posibles. Porque, claro, dice, hombre, es que los datos que ahora se les exige, aparte la edad, el domicilio,
el domicilio del carné puede coincidir o no. Es que si no coincide, tienen que decir dónde vive realmente. Y dice usted que es que tiene que coincidir. Pues seguro que en Soria el domicilio del carné de identidad no coincide con el domicilio social de más de la mitad de los sorianos, que siguen empadronados en los pueblos y están viviendo en Soria. Seguro, pero usted da por hecho que, hombre, coincide el domicilio que tienes en el carnet de identidad con el domicilio que tienes en la actualidad. No, es que si no coincide tienes que dar los dos. Y de que, hombre, como en el carnet de identidad pone la fecha de caducidad y todos esos datos, pues si lo pone, ¿para qué demonios nos los piden? ¿Por qué demonios hay que ponerlos en la ficha? Oiga, pero no estábamos en facilitar los datos que ya tiene la Administración y en facilitar y reducir los datos a los contribuyentes de los datos que ya dispone la Administración. Si yo le digo que mi número de carné es el 72C, el resto de los datos, mírelos usted, porque los tiene en el registro del Interior cuando yo me hago mi carné. No me haga ponerlos uno a uno en cada ficha. Por lo tanto, vamos justamente al contrario de lo que debería decir el sentido común. El código IBAN es que es obligatorio. Oiga, es que en el decreto el código de la cuenta es obligatorio ponerlo. No es opcional. No decir, bueno, como de momento no sancionan, es obligatorio poner el código. ¿A cuento de qué? Ni cuándo caduca la tarjeta de crédito. ¿A cuento de qué? ¿Qué le importa al Ministerio del Interior cuándo caduca mi tarjeta de crédito? Parece que viene a defender también al sector no profesional, que aquí se consagra, el sector no profesional, y se avala, de alguna manera, esa actividad que, entre comillas, digamos que es alegal, porque si hay una actividad que genera unos ingresos, tiene que cumplir el mismo requisito que nos exigen al resto de los establecimientos. Y si no, nos estaremos haciendo trampas al solitario y proliferarán más estas actividades no profesionales y recurrirán los amigos del mal y los terroristas a estos huecos que en el propio decreto se consagran. En el decreto pone, cuando hace usted referencia, tendrá, claro, lógicamente, más información. Ustedes tienen acceso directo, me imagino, al Ministerio del Interior, incluso al ministro. En el decreto pone que este Real Decreto ha sido informado por la Agencia Española de Protección de Datos. Punto. Usted dice que concluyó que la Agencia de Protección de Datos, que todo lo que aquí pone el decreto es legal ni atenta con la protección de datos. Sí, pero claro, según ustedes, la amnistía también es legal. Claro, es que esto de la protección de datos está recurrido. Por lo tanto, ya veremos cuando al final la Administración de Justicia, en la instancia que sea, que seguramente será la última, diga si es legal o no. El que lo diga la Agencia de Protección de Datos de poco nos sirve. El Gobierno de la Nación ha dicho que es legal la amnistía, pero está recurrida. Es probable que llegue a ese tribunal que ustedes han politizado y han, iba a decir prostituido, ¿no? Uy, qué palabrota. Que es el Constitucional y dirán también que es constitucional, con esa independencia del Poder Judicial. Por lo tanto, el que haya concluido de momento la Agencia de Protección de Datos en que no atenta contra la protección de datos no me sirve de nada. Y termino porque algo ha dicho el presidente, pero claro, que usted me venga aquí al hilo de las reuniones que ha mantenido el señor Marlaska con el sector, o sus representantes, me imagino que habrán sido los directores generales correspondientes, o los secretarios generales, en las que no ha habido ningún acuerdo, ninguno, muchas reuniones, pero ningún acuerdo, porque todo el sector está en contra de la aplicación, todo el sector está a favor de la moratoria, y usted parece ser que, bueno, la moratoria no la vendría, no la vería mal. Pero que me venga a concluir y a comparar esas reuniones con las que hemos tenido aquí de la Comisión de Turismo. Las comisiones de turismo, las de personal, las otras, aquí no van encaminadas en su mayoría, en la mayoría de los casos, ante la falta total y absoluta de propuestas por parte de la bancada socialista,
no van encaminadas a mejorar las condiciones de esta provincia, no. Sobre todo van encaminadas a cobrar alguna dieta más, que me parece legítimo, ¿eh? Pero llamemos a las cosas por su nombre. El que venga usted a decirnos que este pleno está vacío de contenido. Vamos a ir para 2 horas aquí de debate. Estos plenos están para debatir, pero hombre, fíjese usted, si temas ordinarios, si llamamos ordinarios a cualquier procedimiento que se puede establecer en el funcionamiento normal de una institución que todavía no tiene presupuesto aprobado, porque todavía está en exposición pública, pero cuando el último pleno tuvo lugar, señor presidente, el 30 de diciembre, hoy me parece que estamos a 10 de enero y ha habido unos cuantos días de fiesta por medio, que venga usted a decir que traemos un pleno vacío de contenido, pues es probable. A lo mejor con poco contenido de institución de carácter provincial. Pero es que lo más gordo lo hemos aprobado el 30 de diciembre. Pero, si no hubiéramos hecho este pleno con un sentido, que a veces nosotros lo utilizamos, de ahorro y no despilfarrar los bienes públicos, en todo caso el dinero público, que es de todos, que no es nuestro, y el capítulo que hay destinado para pagar las dietas de los señores diputados, para traer 2 mociones que a ustedes parece que no les son de ningún interés, usted hubiese puesto el grito en el cielo. Y en todo caso hubiera dicho, impugnaremos si no se convoca el pleno ordinario de enero. ¿Por qué? Pues porque nosotros queríamos tratar no sé de qué. Pero vamos, si quieren tratar de lo que quieran tratar, tráiganlo. Si es que pueden traer las mociones que quieran tratar también de carácter provincial. Pero me parece que en el orden del día no había ninguno, ni en los últimos plenos tampoco. Por lo tanto, aquí el debate es el que cada grupo quiera tener, porque ustedes saben los métodos para debatir de las cosas que les interese, y a nosotros, desde luego, nos interesa la provincia, nos interesa la institución. Esta institución, que dice usted que está vacía de contenido, pues está manejando en los últimos años un presupuesto de más del doble que hace 10 años. Seguramente esta institución está dando a todos los ayuntamientos de la provincia más del doble de inversiones que hace 10 años. Gobernaba el Partido Socialista hace 10 años, por si no se acuerdan. Claro que nos importa mucho, pero es que las cosas aquí van bien. Es que hemos doblado el presupuesto, estamos ejecutando el doble de presupuesto también que hace 8 o 10 años. Y a los ayuntamientos les estamos dando el doble de inversiones que hace 8 o 10 años. Termino, señor presidente, porque encima nos hace aquí unas frasecitas de las parálisis y el movimiento. Esta Diputación está en movimiento constante, en trabajo continuo. Y ya que habla de eso, pues mire, le voy a terminar diciéndole que seguramente para que en cualquier provincia o en cualquier país haya movimiento de verdad, lo mejor es que haya parálisis de las políticas socialistas. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor de Miguel. También se nos ha ido usted del tema. Se ve que aquí empezamos por un sitio y acabamos por otro. Así que, bueno, pues sin más vamos a someterlo a votación. ¿Votos a favor de la aprobación de la moción? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Vale, pues pasamos al siguiente punto del orden del día, que son ruegos y preguntas. Punto tercero del orden del día, ruegos y preguntas. No sé, señor Álvarez, si hay algún ruego. Señora Pérez, no sé si hay algún ruego, alguna pregunta. Pues muchas gracias y se levanta la sesión. Que tengan ustedes un buen día.